Kaixo. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko etorri izanagatik. Bueno, hasiko garaia da gaurko sesioa. Bueno, atzo ikusi izan zenutenez, izan genuen lehenengo sesio bat, nun egin duen halako hurbilketa bat testuinguru globalarekiko. Oskar Ugartetxegaz, Amaia Perez Orozkogaz eta Pedro Ramirogaz, eta bueno, bain honetan saiatuko gara apurtxo bat lurreratzen, bueno, jorratzen ari garen gai horretara eta Euskal Herrira, bueno, atzo komentatu genituen gaiak eta baita ere megaproiektu eta internazionalizazio enpresarialaren arteko lotura horiek, ezta? Decía que ayer tuvimos una primera aproximación en las jornadas al contexto global en el que se inserta el tema que estamos intentando tratar durante estos días, que es el vínculo entre megaproyectos e internacionalización empresarial. Y bueno, pues en esta sesión de hoy vamos a intentar hacer una aproximación más aterrizada tanto a estos dos temas en concreto y a su digamos, vinculación estratégica como dos ejes del proyecto del capitalismo tal y como se está configurando en la actualidad, y también a cómo se están manifestando en el contexto latinoamericano primero y de Euskal Herria después. Entonces, bueno, la primera ponencia que tenemos esta mañana corre a cargo de Miriam García Torres. Ella es especializada en ecología política, feminismos y derechos humanos y conflictos socioambientales. Ella hace parte del colectivo Miradas Críticas desde el Feminismo, también participa en la campaña a los tratados de comercio e inversión y hace parte de Ecologistas en Acción. Entonces, bueno, ella nos va a hablar un poco de la vinculación entre los megaproyectos y la internacionalización empresarial como dos ejes estratégicos en este conflicto entre el capital y la vida que a día de hoy pues, está agudizando cada vez más, como veíamos ayer en las tres ponencias que tuvimos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues te doy la palabra. Vale, bueno, egunon guztioi, eta, bueno, aldez aurretik mila esker omaleko lagunei gonbidapenagatik, eta zuei ere, goizeko ordu hauetan etortzeagatik. Como decía Gorka, yo voy a tratar de hacer un hilo conductor entre lo que se habló ayer desde una perspectiva más macro y aterrizarlo pues, después a los casos concretos que nos van a traer en la mesa siguiente. Bueno, para empezar, quería hablar también un poco de cuál es el contexto global en el que nos encontramos, también pues tirando un poco del hilo de algunas cosas que salieron ayer, pero que no se profundizaron un poco y yo, bueno, pues sí que quería dar algunos datos al respecto, ¿no? Ayer hablábamos de que nos encontramos en un momento de colapso ecosocial, o sea que el mundo está cambiando y que eso es algo, bueno, es una realidad biofísica y que tenemos que adaptarnos a ella y bueno, pues me parecía importante eso, como explicar por qué decimos que estamos en un momento de colapso ecosocial. En los últimos meses, pues fruto de las movilizaciones por el clima, ha entrado en la agenda mediática el tema de la emergencia climática, que creo que es un resultado importante de esas movilizaciones, pero tenemos que tener en cuenta que esta emergencia va más allá del cambio climático, aunque el cambio climático es un elemento fundamental. Y para también tener en cuenta cuál es el momento histórico en el que nos encontramos en términos de cuáles son los plazos que tenemos para, bueno, pues para dar respuesta a eso, solo voy a utilizar datos que han sido publicados por organismos internacionales en el último año. Entonces, bueno, hace ahora un año, un poco más de un año, el IPCC lanzaba su famoso informe del 1,5 grados, en el que alertaba de que necesitamos mantener el incremento de temperatura global en 1,5 grados, porque por encima de ese umbral las consecuencias del cambio climático serían catastróficas y que al ritmo actual de emisiones nos quedaban 12 años, que bueno, como ya ha pasado un año, pues serían 11 años para llegar a ese umbral. Entonces serían
11 años en los que tenemos que acometer una transformación radical y estructural de nuestras formas de alimentación, de movilidad, de urbanismo, de producción y consumo, etc. Además, bueno, unas semanas más tarde, la Agencia Internacional de la Energía, en su informe anual, en una de las gráficas dejaba entrever que podríamos estar entrando en un periodo en el que de aquí a los próximos 7 años la demanda creciente de petróleo no podría ser, iba a empezar a no poder ser satisfecha con la extracción menguante de petróleo, y que esa brecha entre demanda y extracción podría llegar a ser de 1/3 del total del petróleo que se consume hoy en día. Y esto, claro, pues teniendo en cuenta que bueno, pues vivimos en un proyecto civilizatorio que es extremadamente dependiente de los combustibles fósiles y en concreto del petróleo, pues es un elemento crucial. Y este año, hace unos meses, en mayo, la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la ONU, que es como el organismo equivalente al IPCC para cambio climático, pero en este caso para temas de biodiversidad, también lanzaba un informe en el que decía que 1 millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción, lo cual supone una 1/8 parte del total, y que además 3/4 partes de toda la superficie terrestre del planeta y 2/3 de la superficie oceánica están severamente alteradas. Entonces, bueno, pues este contexto global en el que, desde luego, hay otros elementos que entran en juego, pero me he querido centrar un poco más en los elementos ecosociales, está compuesto, pues, desde luego, por los cambios ya inevitables del cambio climático, los impactos inevitables del cambio climático, pero también por un declive de recursos energéticos y materiales que se muestra cada vez más evidente, por una pérdida masiva de biodiversidad y por una degradación de los suelos y del agua a escala planetaria. Bueno, esta emergencia ecosocial o este colapso ecosocial no explica toda la realidad. Ayer hablábamos también de otros tipos de crisis, ¿no? De crisis de reproducción social, en fin. Pero sí creo que es importante tener en cuenta que ningún hecho que suceda en la realidad puede ser abstraído de este contexto de partida, porque este escenario nos va a marcar de aquí en adelante pues, toda la vida política, social, económica y cultural. Desde luego, también se hablaba ayer, hay diferentes vías para poder adaptarnos a él, vías bueno, pues basadas en el autoritarismo, el ecofascismo, etcétera, o vías basadas en la justicia social. Y bueno, que vayamos hacia unas vías u otras dependerá de la capacidad de movilización que tengamos, pero el hecho de que, como decíamos ayer también, el mundo está cambiando, pues es un dato de partida que tenemos que tener pues en mente a la hora de analizar cualquier realidad social. Entonces, bueno, pues en este escenario de choque estructural con los límites biofísicos del planeta, el sistema capitalista pues trata de mantener ese proceso de acumulación de capital a través de diferentes vías, ¿no? A través o de incrementar la explotación sobre las personas, de esa normalización de la precariedad que también hablábamos ayer, a través de intensificar la mercantilización de cada vez más espacios de la vida o a través de seguir incorporando cada vez más territorios y bienes comunes naturales a ese proceso de acumulación de capital. Y bueno, y en este sentido pues no es de extrañar porque los conflictos socioecológicos se multiplican por todo el planeta y porque bueno, pues suponen la principal fuente, esa disputa por esos bienes comunes naturales que resultan estratégicos para la economía capitalista, como pueden ser pues, energía, materiales, biodiversidad y agua, constituyen la principal fuente de conflicto. Este es un mapa del Atlas Global de Justicia Ambiental, que tienen mapeados más de 2.800 conflictos socioecológicos en todo el mundo. Y bueno, pues cuando hablamos de conflictos socioecológicos nos referimos a la imposición de megaproyectos petroleros, mineros, hidroeléctricos, agroindustriales o de infraestructura, que como decía, bueno, pues generan impactos ecosociales graves en los territorios, después veremos esto, y también vulneran derechos humanos de las poblaciones que allí viven. Por poner unos datos, según el último informe de Frontline Defenders, durante el año pasado, más de 321 personas fueron asesinadas por defender los derechos humanos en todo el mundo y de ellas, más de 3/4 partes, el 77%,
de esos asesinatos fueron cometidos contra quienes defendían pues, el territorio, los bienes comunes y los derechos de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de implementación de megaproyectos por parte de grandes corporaciones. Esto pues, nos viene a ilustrar cómo efectivamente esa disputa por el territorio y por los bienes comunes es la pieza angular de la vulneración de derechos humanos en todo el mundo. Y hay que decir que en algunos de esos casos, en muchos contextos, la impunidad alcanza al 97% de los crímenes. Pero además hay que tener en cuenta también que los asesinatos son el elemento más visible, pero al final es la punta del iceberg de un patrón sistémico de criminalización más amplio que tiene que ver con procesos de hostigamiento, de judicialización, de amenazas, de agresiones y que, bueno, que muchas veces terminan en asesinatos. Bueno, ¿y por qué sucede esto? Pues porque hay que tener en cuenta que para hacer efectivo ese expolio de bienes comunes naturales el sistema necesita articular, bueno, un engranaje de poder que está perfectamente articulado entre diferentes poderes, ¿no? Entre el poder económico, financiero, político, militar, jurídico y cultural. Bueno, esto las compas de Omal son muy expertas en esto, pero ¿qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que esos megaproyectos no se pueden imponer si no existen estrechas alianzas entre el poder político y el poder económico a través, por ejemplo, de puertas giratorias, de lobbies corporativos y a través pues, de un proceso generalizado de captura corporativa de los estados. Tampoco se podrían imponer sin estrechas alianzas entre oligarquías nacionales y capitales transnacionales. Además, hay que tener en cuenta pues, que todos ellos tienen también estrechas relaciones con fuerzas armadas, ya sean públicas, privadas y en muchos casos también paramilitares, que son puestas al servicio de esos intereses corporativos y que están pues, específicamente dirigidas a controlar y a eliminar también pues, aquellas organizaciones, aquellas comunidades que se oponen a esos intereses. Además, todos estos actores pues, operan bajo un marco normativo global que cada vez más, o que está diseñado para garantizar la impunidad de todos ellos, ¿no? Y, por ejemplo, pues, a través de la firma de una ingente cantidad de tratados de comercio e inversión, se blindan los derechos de las grandes corporaciones y se desregulan cada vez más pues, sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y finalmente, pues también, ayer hablábamos de esto, hay que tener en cuenta que tienen pues, un poder cultural tremendo para imponer ciertos imaginarios colectivos basados en la economía de mercado y en la sociedad de consumo, como si eso fuera un sinónimo incuestionable de bienestar y de progreso, entre comillas. Entonces, bueno, solo si entendemos cómo opera ese engranaje de poder, podemos entender cuál es el papel que juegan las empresas transnacionales en otros territorios. Y bueno, lo que está claro y lo que es evidente es que todos esos poderes operan como una estructura criminal, es decir, existe a nivel global una estrategia de persecución, de criminalización y de violencia que está específicamente dirigida a controlar y a eliminar y a silenciar a aquellas personas, a aquellas comunidades y a aquellas organizaciones que, bueno, cuando defienden los bosques, la tierra y los ríos y el agua, en realidad lo que están haciendo es oponerse a la lógica del funcionamiento del sistema económico capitalista. Desde luego, la acción de las empresas transnacionales vascas no está desvinculada de ese engranaje de poder y de esa, ¿no? Como de ese contexto global de violencia, de poder y de impunidad generalizadas. Nosotras hace unos meses sacamos un informe, que tenéis fuera algunas copias, que se titula El IBEX 35 en guerra contra la vida, en el que identificamos 3 casos en los que estaban involucrados empresas con su sede matriz en el Estado español, también había empresas vascas, 3 casos de conflictos provocados por estas empresas en diferentes países de América Latina. Los casos, no voy a entrar mucho en cada caso, pero solo como para detallar cuáles eran. El primer caso era la extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol. En segundo lugar, la construcción del complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala por parte del grupo ACS. Y en tercer lugar, el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec en México, en el que están involucradas varias empresas, entre ellas Iberdrola, Gamesa, Naturgy, Acciona y Renovalia, que después Betina nos va a hablar mucho más en detalle de este caso.
Nosotras incorporamos estos casos, estos 3 casos, como podían haber sido otros muchísimos más, porque, bueno, pues lamentablemente la acción de las empresas españolas en este caso, y vascas algunas también, los conflictos que han provocado y los casos que podemos visibilizar son enormes. Y si hemos elegido estos 3 casos era en base a algunos criterios. En primer lugar, queríamos que fueran conflictos de diversa naturaleza, por eso uno es extractivo, otro es hidroeléctrico y otro es eólico. En segundo lugar, que estuvieran ubicados en diferentes países, en este caso Perú, Guatemala y México, y en tercer lugar, en el que se vieran involucradas diferentes empresas. Y esto lo hemos hecho con un objetivo, con el objetivo de identificar cuáles son los patrones comunes que hay en todos estos casos. Porque una de las cosas que queremos poner de manifiesto es que no se tratan de casos aislados ni de la adopción de malas prácticas puntuales por parte de las empresas, sino de un problema sistémico. Es decir, los beneficios económicos de las grandes corporaciones no se pueden sostener si no es a través de la imposición o de la generación de impactos socioambientales y de la vulneración de derechos humanos. Bueno, solo voy a describir muy brevemente cada uno de ellos, sin entrar a profundizar. Luego tenemos una mesa en la que vamos a hablar en detalle sobre tres casos y en concreto uno de los que están aquí, pero así como para dar un panorama muy somero. El primer caso que decía era la extracción de gas en el complejo Camisea, en la Amazonía peruana, por parte de Repsol. Bueno, este es un macroproyecto de extracción de gas que tiene unas instalaciones colosales. La zona de influencia de este proyecto afecta a cuatro áreas protegidas y al territorio de 7 pueblos indígenas, 3 de ellos en aislamiento voluntario o contacto inicial. Para quienes no estéis como familiarizadas con estos temas, pues los pueblos indígenas en contacto en aislamiento voluntario son aquellos grupos que han decidido mantenerse al margen de las relaciones con otros grupos sociales como una forma de protección y de supervivencia. Y en teoría deberían tener un rango de protección mayor. Bueno, pues en un contexto de extremada fragilidad como es la región amazónica y de extremada fragilidad ecosistémica y sociocultural, pues no es de extrañar que este megaproyecto, que como os digo tiene una infraestructura colosal, haya generado graves impactos y de hecho ha puesto en riesgo los espacios de vida de las poblaciones locales. Y aquí, por poner un par de datos, la desnutrición infantil en la zona era muy alta antes de la llegada del proyecto, era del 56%, pero es que después de varios años de este megaproyecto ha aumentado hasta el 80%. Y otro dato significativo es que el 80% de la población nahua, que ahora se considera un pueblo en contacto inicial, padece contaminación por mercurio, no solo por este megaproyecto, sino por todas las actividades extractivas que hay alrededor. El segundo caso que hemos incluido, como decía, es la construcción del complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala por parte del grupo ACS. Se trata del complejo hidroeléctrico más grande del país, que consta de 5 plantas hidroeléctricas que están ubicadas de forma encadenada a lo largo de un río, del río Cabón, y que afecta a 30 kilómetros de su cauce. Aquí el impacto más importante ha sido el acaparamiento de agua. Si veis en la foto, pues donde debería estar el cauce del río está seco y todo el agua viene canalizada. En una zona donde la población hace uso del río para su abastecimiento doméstico, ¿no? Afectando a 20 comunidades y a más de 29.000 personas. Y este es un proyecto que ilustra muy bien, como todos los demás, ¿no? Pero este ilustra muy bien cómo estos megaproyectos, desde luego, no están diseñados para satisfacer las necesidades energéticas de la población local, sino para responder a intereses de la economía global. Y por poner un dato, en el departamento de Alta Verapaz, que es donde está el complejo hidroeléctrico Renace, es el departamento que más proyectos hidroeléctricos tiene de toda Guatemala, o sea, es el departamento que más energía genera y a su vez es el departamento donde la población tiene menor cobertura eléctrica. En esta zona en concreto, en la zona de influencia de este megaproyecto, solo 1 de cada 3 hogares tienen electricidad. Y
Y el tercer caso, que es el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec en México, que también, solo por dar unas pinceladas, porque después Bettina nos contará mucho mejor en qué consiste. Bueno, también se trata de un macrocorredor, el más grande de América Latina, consta de 27 parques en operación, 9 más que están en construcción, y bueno, la polémica de este megaproyecto no viene tanto dada por la tecnología, ¿no?, porque son energías renovables, sino una vez más por la lógica con la que ha sido impuesta, una lógica que está pues diseñada por y para satisfacer los intereses de las grandes corporaciones. Y aquí los datos sí que son tremendos. Bueno, el 80% de los parques están en manos de empresas transnacionales, las empresas españolas controlan más de la mitad de ellos. Prácticamente la construcción de la tecnología está en manos también de empresas transnacionales, y aquí Gamesa y Acciona también controlan prácticamente la totalidad de ese mercado. Y no solo eso, sino que el uso final de la energía también está en manos de empresas transnacionales, porque el 70% de toda la energía que se genera en el istmo se hace a través de una figura que se llama de autoabastecimiento, que sirve para abastecer directamente a otras grandes corporaciones. Es decir, empresas como Coca-Cola, Walmart, Cemex y otras grandes empresas acaparan prácticamente toda la energía que se genera, que no está, pues no está disponible en la red de uso doméstico, ¿no? Y hay que decir que el 100%, o sea, todos los parques controlados por empresas españolas lo hacen bajo esta figura. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que, como decía, ni el control de los parques eólicos, ni el control de la tecnología, ni siquiera el uso final de la energía está en manos de las comunidades locales, ni siquiera del Estado, pues no es difícil entender por qué pues las comunidades que están en contra de este megaproyecto ponen como un ejemplo de un caso claro de neocolonialismo. Entonces, bueno, creíamos que era importante como visibilizar también este caso, porque desde luego, y volviendo al contexto de partida, ¿no?, para hacer frente a un contexto, bueno, pues de colapso ecosocial y de cambio climático, desde luego es necesario hacer una transición hacia otro tipo de tecnologías, ¿no?, una transición hacia las energías renovables, pero si esa transición no va acompañada de un cuestionamiento radical de las bases de acumulación y de ese bueno, proceso de producción y consumo que subyace a la lógica capitalista, pues los resultados siguen siendo los mismos que en los casos anteriores, y por eso, como decíamos, todos los tres casos tienen los mismos patrones de despojo y tienen también pues, una serie de impactos socioecológicos y de vulneración de derechos humanos que siguen los mismos patrones. ¿Cuáles son esos impactos socioecológicos que hemos encontrado como rasgo común en todos ellos? Bueno, pues en todos los casos ha habido contaminación, privatización, acaparamiento de tierras y de agua, deforestación, fragmentación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad. En todos estos casos, que además afectan a comunidades indígenas o campesinas, la llegada de las transnacionales no ha supuesto un impulso para su desarrollo, entre comillas, ¿no?, como suele decir el discurso hegemónico, sino todo lo contrario, es decir, las comunidades pues, han sufrido una pérdida de su soberanía alimentaria, de su autonomía y, en definitiva, pues, una ruptura de sus formas de reproducir la vida, tanto en términos materiales como también socioculturales, porque, bueno, insistimos que todos ellos afectan a comunidades indígenas y campesinas. Y además, en todos estos casos se han identificado, como decía también, prácticas sistémicas que vulneran los derechos humanos de la población local. En ninguno de ellos se ha llevado a cabo con garantías un proceso de consulta libre previa informada, como exige la legislación internacional en materia de derechos humanos, pero además se han identificado prácticas como desinformaciones, engaños, firmas de contratos abusivos, sobornos, extorsiones, generación de redes clientelares, cooptación de dirigencias locales, infiltración en organizaciones locales, todo ello con el fin de debilitar y de romper el tejido social, que siempre es el primer requisito para que estos megaproyectos se puedan imponer. Y también decir,
voy a la anterior, que en esos contextos, pues quienes defienden el territorio y el medio ambiente, y después también nos podrán contar las compañeras sobre esto, han sufrido procesos de criminalización, de acoso, de persecución, de estigmatizaciones, amenazas, agresiones y muchas veces también se han derivado en asesinatos. Aquí, bueno, insistimos otra vez, estos asesinatos no siempre son cometidos directamente por los actores corporativos, porque como decíamos al principio, esos actores operan en el territorio pues, dentro de un entramado de alianzas con otros actores, pero sí hay que decir que todas esas agresiones y todas esas violencias se cometen desde luego pues, en la conflictividad surgida por esas actividades y están dirigidos a garantizar los intereses económicos de esas inversiones. Y bueno, en ese informe, que como digo tenéis fuera también, lo que queríamos también era como hacer un análisis de estos conflictos socioecológicos desde una mirada ecofeminista, o desde, mejor dicho, desde varias miradas feministas, porque nos nutrimos también mucho de feminismos de diversos lados del mundo y sobre todo de los que vienen del sur global, para develar cómo la acción de las transnacionales en esos territorios o cómo la imposición de esos megaproyectos está atravesado por relaciones de poder de diferente tipo y que es en la intersección de esas relaciones de poder donde más se articula el conflicto y donde más se generan esas violencias. Desde luego, pues en primer lugar tenemos que hablar de relaciones de poder centro-periferia, urbanos-rurales y relaciones de poder de clase, porque como decía al principio, pues estos conflictos se originan en aquellos territorios donde se encuentran esos bienes comunes naturales que resultan estratégicos para alimentar el metabolismo de la economía global, ¿no? Hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Y que muchas veces, pero no solo, luego hablaremos de esto, son comunidades rurales, indígenas y campesinas las que absorben esos costes ecológicos y sociales de este modelo económico pues, que finalmente sirve para alimentar los intereses de una clase capitalista global. Digo no solo porque, después, y ayer también hablamos de esto, veremos cómo también pues esas fronteras extractivas se están avanzando cada vez más a espacios centrales del norte global. Tenemos que hablar también, por otro lado, de evidentes relaciones de poder racistas y coloniales, porque lo que está en juego no es solo una disputa por ese acceso y ese control sobre los recursos naturales, sino también una disputa sobre diferentes formas de entender el mundo y de situarnos en él. Y desde luego, pues estos megaproyectos están negando, y tendríamos que decir también que están tratando de exterminar esas otras formas de ser, esas otras formas de estar, esas otras formas de relacionarnos entre las sociedades y con la naturaleza que no pasen por la racionalidad economicista pues dominante. Y finalmente tenemos que hablar también de relaciones de poder patriarcales, y aquí me quiero centrar un poco más porque pues creo que es un elemento que suele permanecer más invisibilizado. ¿Qué queremos decir con esto? Mirar conflictos desde los feminismos, desde esos feminismos en plural, y estos son sobre todo pues, conocimientos que vienen de comunidades y de organizaciones de mujeres que están articuladas en el sur global para defender sus territorios. Como decía, mirar estos conflictos desde esos feminismos nos permite no solo identificar cuáles son los impactos diferenciados de estos megaproyectos sobre hombres y mujeres, sino sobre todo nos permite develar cuál es el proyecto que se apuntala, el proyecto que se impone, que es un proyecto que reactualiza las relaciones, reactualiza el patriarcado. O sea, dicho de otra manera, la imposición de esos megaproyectos solo es posible porque se asienta sobre estructuras patriarcales previas y al mismo tiempo las reactualiza y las profundiza. Para explicar esto, voy a tomar como 5 dimensiones que solemos utilizar en el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el feminismo. Una primera dimensión podría ser una dimensión política. Ayer Amaya decía que el capitalismo tiene rostro y cuerpo y que se encarna en el sujeto privilegiado del capitalismo, ¿no? Que es un sujeto blanco, varón, de alto poder adquisitivo y urbano. Y si analizamos cuáles son los espacios donde se decide la implementación de esos megaproyectos que finalmente tienen unos impactos brutales sobre la vida cotidiana de las personas, pues veremos que esos espacios están restringidos
a ese sujeto privilegiado del capitalismo, hombre, blanco, de alto poder adquisitivo y urbano, que están, bueno, pues materializados en las altas esferas del poder político y en los altos directivos de las grandes empresas. Pero también hay que tener en cuenta que cuando esos megaproyectos bajan a los territorios, las empresas necesitan establecer estrategias de negociación individuales y selectivas con ciertos actores locales afines, todos ellos hombres, ya sean con dirigencias locales o con caciques, etc. Esto lo hacen con el fin de debilitar la capacidad de negociación colectiva de la población local, con el fin también de favorecer la generación de redes clientelares y, en última instancia, pues con el fin de tratar de justificar una aparente legitimación de sus actividades. Y este hecho no solo trastoca completamente los espacios colectivos de tomas de decisiones, sino que deja a las mujeres fuera de ellos. Por eso, bueno, pues algunas feministas de América Latina dicen que existe un pacto, desde luego en condiciones de desigualdad y de evidente inequidad, pero un pacto al fin y al cabo entre el patriarcado central y el patriarcado dependiente. Entonces, bueno, un primer aspecto a tener en cuenta es que la imposición de esos megaproyectos pues genera la masculinización de las tomas de decisiones y la conformación de estructuras políticas jerárquicas y patriarcales. Si lo analizamos desde una dimensión económica, también hay que tener en cuenta que cuando llegan esos megaproyectos, esas transnacionales, a comunidades indígenas y campesinas como las que hemos analizado en esos casos, pues esto trastoca completamente las economías locales que quedan reorientadas en función de la presencia central de la empresa. Y entonces, bueno, pues se produce una reconfiguración o una transformación de las formas de producción y de reproducción previas. Y en ese contexto se genera una dependencia hacia una economía asalariada que además es altamente masculinizada. Y esta dependencia hacia el salario masculino ofrecido por las empresas se profundiza todavía más pues, cuando la población local pierde el acceso al agua, a las tierras y, bueno, pues, en definitiva, a los bienes comunes con los que podía garantizar sus medios de vida de forma autónoma. Y cuando esto sucede, el salario se convierte en un poderosísimo instrumento de dependencia y de sujeción, y las mujeres, al quedar fuera de ese salario, pues quedan en un lugar de subordinación respecto a sus maridos o respecto a los hombres. Bueno, Silvia Federici habla del patriarcado del salario para hacer referencia al periodo de transición del feudalismo al capitalismo, pero a día de hoy, en muchos contextos extractivos, en economías que han permanecido no al margen de la economía capitalista, pero sí en los márgenes de esa economía capitalista, como pueden ser, por ejemplo, comunidades amazónicas, pues se ve claramente cómo opera ese patriarcado del salario. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los impactos socioambientales provocados por la acción de esas transnacionales tienen una fuerte repercusión sobre los trabajos de cuidados asignados a las mujeres. Es decir, cuando se contaminan las aguas, cuando la tierra deja de producir o cuando las personas se enferman porque se deteriora la salud colectiva de la población local, y esto es muy frecuente en contextos de conflictividad socioecológica, quienes tienen que tratar de recomponer la vida cotidiana en ese contexto de crisis que pone en riesgo a la vida misma son las mujeres. Y esto es pues, más profundo aún como cuando, bueno, como decía, muchos hombres abandonan las actividades tradicionales, ¿no? Muchos hombres que tenían cierto peso en los trabajos de reproducción, como pueden ser trabajos de caza, de pesca, de agricultura, abandonan esas actividades tradicionales para pasar a realizar trabajos para las empresas, trabajos, por cierto, en condiciones de explotación y de precariedad. Pero cuando eso sucede, no solo se trastoca completamente las relaciones de género, porque las mujeres quedan al cargo completamente de esas actividades de reproducción social, sino también se genera una profunda ruptura con esas formas de vida previas y una ruptura también con todo un encadenamiento de relaciones
que las comunidades tejen con el territorio, de relaciones materiales y simbólicas. En un cuarto lugar, también hay que tener en cuenta que, que la acción de estas empresas, como decía al principio, pues va acompañada, desde luego, por un proceso de masculinización del territorio, porque se conforman, como decía, grandes concentraciones de trabajadores, pero también por un proceso de militarización del territorio, porque, como decíamos al principio, pues estas actividades siempre van acompañadas de un despliegue de fuerzas armadas, ya sean públicas, privadas y en algunos casos también paramilitares. Y pues en este contexto, evidentemente, para las mujeres y las niñas, la presencia de hombres desconocidos y de actores armados genera un clima específico de inseguridad que limita su autonomía en el territorio y su movilidad por el territorio, ¿no? Y las confina a un espacio más privado doméstico. Y además estas dinámicas favorecen también la aparición de nuevos espacios en el territorio, como pueden ser cantinas o clubs nocturnos, espacios muy masculinizados, en los que los hombres ocupan nuevos lugares, nuevos espacios en ese territorio que quedan atravesados por nuevas relaciones de poder de género. Y en ese territorio masculinizado y militarizado se refuerzan estereotipos de masculinidad hegemónica y valores patriarcales. Y por eso se entiende también por qué en estos lugares se intensifica la apropiación y el control social sobre los cuerpos de las mujeres, y en concreto sobre los cuerpos de las mujeres indígenas y campesinas. Es decir, hay que tener en cuenta que todo sistema de dominación social y todo sistema de dominación del territorio requiere de una política específica de control de los cuerpos. Y en esos cuerpos sexuados y racializados las violencias se materializan de forma significativamente distinta. Por eso, en muchos de los casos y en todos los casos que hemos analizado, muchas mujeres han denunciado haber sido víctimas de agresiones sexuales en el marco de los conflictos surgidos por esos megaproyectos. Por eso también en las zonas de influencia de esos megaproyectos se han introducido fenómenos de prostitución forzada y de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Actividades, todas ellas, que en estos contextos resultan funcionales a la reproducción de la fuerza de trabajo masculina y, por lo tanto, resultan funcionales a ese proceso de acumulación de capital. Y esto nos viene a ilustrar, ¿no? Nos viene a decir cómo en esos espacios tanto la naturaleza como los cuerpos de las mujeres indígenas, son considerados espacios cosificados, apropiables y sacrificables para ser puestos al servicio de un fin último, supremo e incuestionable, que sigue siendo ese proceso de acumulación de capital. Entonces, creemos que incorporar esta mirada ecofeminista interseccional a la hora de analizar estos megaproyectos es importante porque nos permite entender que los procesos de acumulación de capital, las formas neocoloniales del despojo de los territorios y la profundización, la rearticulación de relaciones patriarcales son tres elementos que van indisociablemente de la mano. ¿Voy 5 minutos? Sí. Me he centrado mucho como en los impactos locales, pero también volviendo a subir la mirada así de una forma más global, hay que tener en cuenta que todas estas acciones, este modelo genera cadenas de impactos globales. No me voy a detener a hacer un análisis exhaustivo sobre ellos, pero sí quería mencionar uno de los que me parecen los más importantes, que es los desplazamientos forzados y las migraciones en cadena, ¿no? O sea, está claro que cuando se degradan las condiciones socioecológicas sobre las que se sostiene la vida, como hemos visto que ha ocurrido en estos casos, las comunidades se ven expulsadas de sus territorios, ¿no? Y se producen, como decía, desplazamientos en cadena de zonas rurales a las zonas urbanas y a nivel regional y global de unas zonas geográficas a otras. Y yo creo que, por poner así un par de ejemplos, por ejemplo, no se puede entender en su totalidad el fenómeno de la caravana de migrantes centroamericana que va hacia Estados Unidos sin contemplar que en el corredor seco centroamericano durante los últimos años ha habido una tremenda sequía que ha hecho perder casi el 90% de los cultivos en una zona donde el 80% de la población es
es campesina, es rural y depende de la agricultura para su subsistencia. Tampoco se puede entender en su totalidad el conflicto sirio y los desplazamientos que ha provocado sin tener en cuenta que en los años previos al estallido de la guerra hubo una tremenda crisis que colapsó el sector agrícola y que además en ese periodo el país atravesó también por una caída en su capacidad de extracción de petróleo. Y que estos fueron pues, factores que precipitaron la inestabilidad y que sentaron las bases de la guerra. O sea, estos elementos, estas bases ecosociales de las migraciones, desde luego no lo explican todo, no explican todo el fenómeno migratorio, pero creo que incorporar esta perspectiva que nos ofrece la ecología política para analizar esos procesos migratorios es importante porque nos permite entender dónde están las responsabilidades, ¿no? Y nos permite pues, combatir esos discursos del odio que buscan chivos expiatorios en otros lados y que, bueno, pues que lamentablemente a día de hoy están bastante a la orden del día. Y hablando de responsabilidades y hablando del poder corporativo, pues vemos cómo las grandes corporaciones son directamente responsables de muchos de esos desplazamientos forzados. Directamente responsables porque, bueno, como decía, ese expolio de bienes comunes, esa imposición de megaproyectos genera millones de desplazamientos. Yo he puesto ahí un dato que es bastante conservador, que es de un informe del Banco Mundial de hace varios años ya, en el que bueno, pues, apuntaba a que a principios de este siglo, en el año 2000 o así, cerca de 1 millón de personas serían desplazadas al año por la imposición directa de megaproyectos. Como digo, estos son datos muy conservadores, aunque no hay cifras exactas para analizar esto, pero otras fuentes hablarían de cerca de 15 millones. Y luego, bueno, indirectamente, las grandes corporaciones también son muy responsables sobre las migraciones provocadas por el cambio climático. El cambio climático es a día de hoy ya la primera causa de las migraciones, por encima de otros factores políticos o económicos, y hay que decir sobre ello pues que 20 empresas a nivel mundial son responsables de 1/3 de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se han emitido en los últimos 50 años y que este fenómeno, bueno, pues volviendo un poco al contexto inicial, va a seguir en aumento y de hecho, bueno, aunque como digo los datos son previsiones, que hay un cierto margen de flexibilidad ahí, pero se habla como de entre 150 y 200 millones de personas que serían desplazadas por causas asociadas al cambio climático en los próximos 30 años. Y bueno, y cuando analizamos las fronteras, o sea, así como cuando analizamos los conflictos socioambientales vemos cómo opera ese engranaje de poder, pues al analizar el despojo no solo de los bienes comunes en el caso de los conflictos, sino también el despojo de los derechos humanos sobre las personas en las fronteras, también vemos cómo existe un engranaje de poder que está perfectamente articulado entre lo económico, lo político, lo militar y lo cultural. Pues a nivel económico, porque estamos en un modelo económico que, bueno, pues que deja las fronteras abiertas para las mercancías y construye muros para las personas, por poner un dato. En el Estado español, el 80% de la energía y el 75% de los minerales vienen de otros territorios. O sea, si levantáramos concertinas como a los minerales y a los recursos energéticos, como lo hacemos para las personas, pues nuestro modelo no se sostendría ni más allá de una semana. Además, todo eso viene acompañado por, bueno, a nivel político, pues un racismo institucional que está muy inmerso y por políticas cada vez más neofascistas, y no solo me refiero a la extrema derecha, sino también pues, a esas leyes migratorias, ¿no?, a nivel jurídico, que son cada vez más restrictivas y que no solo criminalizan el propio hecho de movilizarse, sino que criminalizan también la solidaridad de las personas hacia quienes migran. Y bueno, todo esto viene atravesado por discursos del odio y por, desde luego, una militarización también de las fronteras, ¿no? Entonces vemos ahí cómo se articulan todos esos espacios. Y para terminar... y para terminar, dos minutos, porque, bueno, entonces hemos analizado un poco cómo opera, ¿no?, este sistema de violencia
pero también hay que decir que frente a este sistema de violencia se articulan luchas, ¿no?, contrahegemónicas, y que hay un poder, bueno, pues que intenta, por un lado, oponerse a todas estas políticas que suponen una ofensiva contra la vida, y por otro lado, pues generar esos espacios bueno, pues emancipados, como decíamos ayer, emancipados del capital, para generar alternativas. Yo creo que como las respuestas están en esos dos niveles, ¿no?, en uno de contención, de confrontación y de resistencia, y en otro de construcción de alternativas, muchas se dijeron ayer, así que solo por recordarlas, más que nada, y para terminar la charla con un punto de esperanza. Por un lado, bueno, pues eso, la necesidad de contener y de confrontar todas estas políticas que, como decía, que suponen una ofensiva contra la vida, ¿no?, que otorgan cada vez más privilegios al poder corporativo, al mismo tiempo que cierran espacios para la participación política de la sociedad civil, y que tiene que ver, bueno, pues con la necesidad de resistir en los territorios y de generar, pues, articulaciones no solo de solidaridad internacionalista, que también desde aquí hacia otros territorios, como decíamos ayer, sino también en nuestros propios territorios, ¿no?, de luchas análogas que están sucediendo aquí, porque, como decía antes, bueno, pues el capitalismo, en esa necesidad de incorporar cada vez más territorios y más bienes comunes a ese proceso de acumulación de capital, está expandiendo las fronteras extractivas también hacia nuestros propios territorios. Solo en el Estado español hay entre 600 y 700 proyectos mineros solicitados al Estado en la actualidad. En los últimos años ha habido un boom alucinante de megaproyectos mineros de minería metalúrgica. Entonces, bueno, la necesidad de articular también luchas análogas entre estas centras periferias que cada vez son más difusos, ¿no? La necesidad también, bueno, pues de oponernos frontalmente a esas políticas, como decía, que otorgan cada vez más privilegios a las transnacionales, como los tratados de comercio e inversión, la necesidad de generar también marcos regulatorios a la acción de las empresas transnacionales, y sobre esto no me voy a meter mucho más porque Pedro ya habló sobre ello. Pero por otro lado, como decía, bueno, pues el reto es mayor, o sea, necesitamos acometer una transformación profunda de nuestro modelo o de nuestras formas de organización económicas, políticas, sociales y culturales en un plazo de tiempo muy breve, y esto es, bueno, pues un reto profundo para construir, pues eso, alternativas que generen justicia social y resiliencia frente a un contexto de colapso ecosocial. Esto tiene que ver, y solo lo digo así como de resumen porque también se habló ayer, pues con la necesidad de tener en cuenta que vamos a tener que vivir con una disminución drástica de recursos energéticos y materiales. O sea, esto no es un dato que podamos elegir o no, sino un hecho que podamos elegir o no, sino que es un dato de partida. Lo que sí podemos elegir es cómo hacemos ese cambio, ¿no? O sea, de qué manera, si a través de modelos pues ecofascistas que dejen a ciertas poblaciones fuera, o si a través de modelos basados en la justicia social. Pero el hecho de que vamos a tener que vivir con menos recursos energéticos y materiales es un dato biofísico que es incuestionable. Y esto, como decía al principio, pues nos lleva a replantearnos todo nuestro modelo, bueno, pues de producción, de consumo, de movilidad, de alimentación, etc. Ahí, desde luego, y frente a este modelo de internacionalización empresarial, lo que tenemos que hacer es bueno, pues fortalecer otros tipos de economías que ya existen, economías ecológicas, economías feministas, economías sociales y solidarias, que no pongan en el centro esta reproducción de capital, sino que pongan en el centro pues la satisfacción de las necesidades colectivas de la sociedad. Y bueno, pues tendrán que ser formas de economía relocalizadas, de proximidad, lentas, acopladas a los ciclos naturales, y formas de economía, como decía, que pongan en el centro la sostenibilidad de la vida, y ahí la economía feminista pues tiene mucho que decir también al respecto, ¿no? Y para finalizar, también algo que ya se comentó ayer, que estas alternativas serán posibles en la medida en que vayan acompañadas también de un cambio de paradigma. O sea, un cambio de paradigma en el que nos tenemos que deconstruir imaginarios que tenemos muy arraigados, tanto a nivel individual como colectivo,
para construir otros imaginarios de lo que entendemos por vivir bien y por vivir vidas dignas, ¿no? Y esto pasa pues, por combatir frontalmente pues, esos mitos del progreso, la modernidad y el desarrollo sobre los que se ha construido este modelo basado en el crecimiento económico. Y bueno, pues por ahí lo dejaría y bueno, como resumen, que esas alternativas pasan por alternativas que sean feministas, ecologistas, antirracistas y anticapitalistas y que por lo tanto pues, la internacionalización empresarial desde luego va en un camino totalmente opuesto a ello. Eskerrik asko, Miriam. Bueno, si tenemos un 20 minutitos máximo para hacer preguntas, comentarios, lo que os apetezca. Así que, bueno, vuestra es la palabra. Ay, mira. Bueno, ya que nadie se lanza, rompo el hielo. No, yo primero de todo agradecerte muchísimo tu presentación y el informe. Yo creo que a todas las que nos dedicamos a la investigación y al activismo contra las empresas transnacionales, creo que nos ha sido muy útil porque no es fácil, ¿no? Seguir, ¿no? Conectando pues, la mirada feminista, ecologista. Bueno, y creo que das claves que nos son muy útiles y que son muy necesarias, ¿no? Para seguir desmantelando y desvelando el poder corporativo. Yo quería, no sé, así como, o sea, sé que no hay una respuesta y que seguramente es como para tirar líneas por donde podríamos seguir trabajando, ¿no? Que a veces hablamos mucho de megaproyectos, ¿no? Cuando hablamos de poder corporativo y creo que, o sea, y porque a veces, ¿no? Como en la confrontación contra el poder corporativo tenemos como canales diferentes, ¿no? Por un lado el canal de la solidaridad con defensoras y demás, sobre todo de Latinoamérica y así, que es más de megaproyectos, y por el otro lado como más localizado en algunas campañas concretas y demás, el tema de las maquilas y el tema más de la explotación laboral, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar también, ¿no? A cruzar estas dos denuncias y en el análisis también empezar a cruzar eso, y sería interesante, ¿no? Empezar también a pensar este análisis ecofeminista en el tema de las maquilas, en el tema de qué papel juega la explotación de las mujeres en condiciones de esclavitud en las maquilas, tanto en América Latina como en el sureste asiático y demás, ¿no? Y luego, bueno, creo que nos podría también dar más pistas, ¿no? de lo que hablaba ayer Amaya, de la necesidad esta de seguir viendo el tema de la violencia patriarcal y la violencia corporativa, cómo se interrelacionan. Bueno, por ahí no me voy a alargar más. Todavía estoy con un jet lag espantoso, pero por lo menos una parte sí la escuché. ¿Han hecho ustedes algún estudio sobre cuál es el impacto del traslado de la propiedad de las empresas estadounidenses a China en el sector energético? Porque hay un traslado más o menos acelerado. En Brasil compraron Duke Energy por $140.000 millones y las empresas chinas tienen fama de tener peores condiciones de trabajo todavía que las que tienen las otras, o sea, es tras cuernos palos. Y esta es una tendencia que se está acentuando muy rápidamente. Entonces sería interesante conocer cómo se diferencian, qué rasgos adicionales tienen y cómo responden a la confrontación. Porque hay respuestas y hay respuestas, ¿no?
Yo quería preguntar si en los casos que habéis mirado de megaproyectos, además de los impactos, también habéis mirado los procesos de resistencia y cómo se están dando, y luego en concreto pues el papel de las mujeres en ellos. Gracias. Bueno, yo estaba pensando así como ordenarme, porque más que una pregunta, bueno, me ha encantado la intervención, a mí me sirve mucho, igual que la de Amaya ayer. Nosotras que trabajamos el tema de migraciones y refugio, y llevamos como muchos años, bueno, los compas de lo mal saben, ¿no?, intentando situar en el tema del desplazamiento por degradación ambiental el foco en los grandes proyectos de desarrollo, en el modelo de desarrollo. Y esto es algo que no se hace más que quienes estamos en esto. Bueno, lo hacemos quienes estamos en esta crítica al actuar de las transnacionales, ¿no? Cuando salimos de ahí, ahora, hace años cuando nosotros empezamos a investigar esto, se hablaba de refugio ambiental, pero no se hablaba, dentro del refugio ambiental apenas se hablaba del modelo de desarrollo y apenas se hablaba de las transnacionales. Y ahora yo he visto cómo ese debate se ha ido desviando al cambio climático, ¿no? Y a mí me alegra que esté en la agenda el cambio climático, pero bueno, igual que estamos viendo que en la agenda del cambio climático la respuesta es el capitalismo verde, ¿no? Pues también a mí me inquieta mucho cómo se está poniendo en la agenda el tema de las migraciones climáticas. No se habla de desplazamiento ni de refugio, no se habla de migraciones y de movimientos adaptativos de población, y se habla de cosas que sí son muy graves, como la desertificación, yo qué sé, ¿no? O sea, fenómenos climáticos, desaparición de islas y determinados fenómenos climáticos, ¿no? Pero no, yo siento que no se sitúa la mirada otra vez en el modelo neoliberal capitalista heteropatriarcal, ¿no? Sino que, y además yo he asistido a foros que antes los evitaba, pero bueno, al final hay que estar para ver lo que se dice, ¿no? En los que están los climatólogos diciendo, es que esto sí es climático, pero esto no, ¿no? Entonces, la degradación de tu territorio, si no es climática, pues ya no entras dentro de la definición de los migrantes climáticos, te quedas fuera, ¿no? Y los grandes proyectos de desarrollo se quedan fuera de lo que se está debatiendo en esas esferas sobre lo que es un movimiento de población climático, ¿no? Bueno, entonces es como compartir un poco esa inquietud y ver por dónde la agarramos. Nosotras estamos todo el rato llevando el debate a este lado, ¿no?, al que estáis planteando aquí, que me parece súper relevante, pero bueno, es un poco ese susto de por dónde va a ir ahí, ¿no?, y la terminología que usemos también, ¿no? O sea, ser resistentes en esa terminología de migraciones climáticas, porque esto es mucho más amplio, ¿no? Bueno, a ver cómo lo veis por ahí. Perdón por... 15 minutitos para contestar. Vale. Pues a ver, bueno, respecto a lo que comentaba Julia, o sea, desde luego, sí, nosotras en este informe nos hemos centrado solo en proyectos energéticos, digamos, porque era como el foco que queríamos ponerle, pero como decía al principio, bueno, pues esas vías por las que el capitalismo trata de mantener, ¿no?, ese proceso de acumulación de capital son distintas, y la explotación de las personas, y ahí entra mucho, pues eso, la explotación laboral y cómo cada vez más se normalizan esas condiciones de semiesclavitud y de precariedad vital, como decíamos ayer también, son elementos que están interrelacionados, ¿no? Y por ahí, pues, bueno, habría que hacer eso como análisis de conflictos más allá de los puramente socioecológicos, porque entran dentro, ¿no?, como también de ese engranaje de poder. Y como decía, no solo en otros territorios, sino también en los propios nuestros, ¿no? O sea, bueno, pues la uberización también de las condiciones laborales en nuestro territorio, pues también entra como en esas lógicas. Respecto al impacto de las empresas chinas, bueno, no tenemos desde aquí como un análisis muy detallado, pero sí que es verdad, yo viví en Ecuador varios años acompañando también procesos de resistencia de comunidades contra proyectos extractivos, y en Ecuador la penetración china, bueno, ayer en una de las gráficas lo ponías, es brutal, o sea,
China controla los sectores estratégicos energéticos, la deuda externa de Ecuador con China es la más importante y bueno, está condicionada también a la venta de petróleo en el futuro y controla también megaproyectos, sobre todo mineros, también petroleros, en el país. Y ahí sí que se ve en las comunidades, y esto lo decían las comunidades, que las condiciones, efectivamente, las condiciones laborales con empresas chinas son muy distintas en términos negativos a condiciones laborales con empresas de otros países como podían ser canadienses o estadounidenses. Claro, ahí el problema como de enfatizar esto es pensar que las otras eran las buenas, ¿no? O sea, pensar como que antes vivíamos mejor con las empresas canadienses. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que denunciar el propio modelo, ¿no?, que se impone, sea cual sea la transnacional que esté allí, pero es verdad que sí que hay como reconfiguraciones de esas relaciones de explotación que tienen particularidades específicas. Bueno, respecto a los procesos de resistencia y el papel de las mujeres, sí que lo hemos incluido brevemente, quizás le teníamos que haber dado también más espacio a eso en el informe, que bueno, si nos hemos centrado un poco en analizar las violencias es porque nos sentimos más responsables de denunciar esas violencias, ¿no?, desde nuestra posición del norte global. Pero el papel de las mujeres, y después también las compañeras lo pueden contar mucho mejor que yo, pues creo que tienen un rol fundamental por varios motivos. Bueno, las mujeres desde las últimas décadas están encabezando cada vez más los procesos por la defensa del territorio. Entonces, una primera clave es que están disputando esos espacios públicos políticos, que no es que no hayan estado otras veces, o sea, las mujeres siempre han participado históricamente en las movilizaciones por la defensa del territorio, pero esos papeles han permanecido invisibilizados, ¿no? Cuando se cuenta la historia, pues siempre ha sido contada desde una perspectiva androcéntrica que presenta la lucha de los hombres como si fuera el sujeto universal de las luchas, y cuando se ha hablado del papel de las mujeres, pues siempre ha sido como si fuera un apéndice, un complemento a esa verdadera historia protagonizada por los hombres, ¿no? Entonces, que ellas estén asumiendo cada vez más ese papel protagónico, pues por un lado les permite disputar ese espacio público político. Pero además hay que tener en cuenta una segunda clave, que no solo disputan esos espacios públicos de la política, sino que politizan también los espacios íntimos de lo cotidiano en esas movilizaciones. Por ejemplo, en Ecuador, bueno, hay una articulación de mujeres amazónicas desde hace varios años que están articuladas de diferentes nacionalidades, articuladas por la defensa del territorio frente a la explotación petrolera, y ellas, además de hacer manifestaciones que además han tenido mucho eco a nivel internacional, como manifestaciones tradicionales, decidieron ir de comunidad en comunidad por todas las cuencas que iban a ser afectadas por la explotación petrolera, para hablar en esos espacios cotidianos con las personas de la comunidad sobre sus temores con el extractivismo, ¿no? Y no solo lo hacían en asambleas comunitarias, sino que sobre todo lo hacían en esos espacios cotidianos, como pues cuando hacían trabajos comunitarios, cuando preparaban chicha, etcétera. Eran cuando aprovechaban para establecer estos diálogos. Entonces, eso también nos viene a decir cómo pues cómo politizan esos espacios, esas esferas de lo íntimo, de lo cotidiano, esas esferas invisibles que son esferas tradicionalmente feminizadas, y cómo han logrado situar pues, la reproducción de la vida en el centro de su acción política. Por otro lado, otra clave es que las mujeres, cuando están defendiendo el territorio, también están desafiando estructuras patriarcales a diferentes niveles. Desde luego, frente a los actores externos, como el Estado y las empresas, y ahí se intersecta también con relaciones de poder racistas, pero también frente a sus espacios internos, es decir, en los hogares, en las organizaciones y en sus comunidades. Y por eso, pues muchas veces, la criminalización que se ejerce sobre las defensoras tiene patrones específicos que están dirigidos a violentar su condición de género, ¿no? Pues estigmatizaciones sexistas, etc. Y bueno, pues eso es porque como decía, en ese accionar político por la defensa del territorio están transgrediendo también la normatividad impuesta.
Y finalmente, pues también creo que es importante resaltar que no solo las mujeres organizadas no solo están realizando prácticas, sino que están realizando aportes epistémicos súper importantes al pensamiento feminista, ¿no? Y aquí, bueno, pues por ejemplo, las feministas comunitarias territoriales de Guatemala, que defienden sus territorios frente a la imposición de megaproyectos mineros y petroleros, han sido pioneras como en denunciar las violencias que se ejercen, o sea, como en denunciar la relación que existe entre las violencias que se ejercen sobre los territorios y las violencias que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Ellas apelan a este concepto territorio, cuerpo, tierra, para decir que no se puede defender un territorio de un megaproyecto minero si al mismo tiempo los cuerpos de las mujeres que viven en esos territorios están siendo violentados. Entonces es como esta forma de la necesidad de recuperar pues ese territorio cuerpo como un primer paso indisociable del territorio tierra. Entonces, bueno, yo creo que hay como muchas claves de los aportes que están haciendo las mujeres. Y respecto a la última pregunta, respecto a las migraciones, estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Por eso también al principio trataba de complejizar un poco el contexto ecosocial más allá del cambio climático, porque bueno, creo que es un logro también, que se esté hablando del cambio climático como fruto de esta movilización social, pero sí que es verdad que el hecho de compartimentar el cambio climático y además como si fuera un problema puramente técnico, ¿no? de emisiones y no político, económico, social y cultural, pues también es como seguir con seguir replicando un modelo de pensamiento, pues eso, compartimentado, que es muy propio del capitalismo, ¿no? Cuando en realidad tenemos que ser capaces de tener una mirada sistémica más compleja. Y nosotras, internamente estamos también debatiendo como estas cuestiones. Yo ahí en la presentación había puesto migraciones del capitalismo, que es algo que no nos lo hemos inventado nosotras, o sea, que ya está inventado, pero que sí me parece como que puede encajar en englobar todas las causas y bueno, el cambio climático es una de ellas. El cambio climático está, como decía, también tiene responsabilidades, ¿no? de las empresas transnacionales y este modelo económico desde luego es responsable de esa situación y bueno, como sí, deberíamos como tratar de tener como esa mirada más sistémica y menos compartimentada. No sé si te has respondido con eso, pero... sí. Bueno, si os parece, lo dejamos acá porque se acaba el tiempo y hay que pasar a la siguiente mesa. Darte las gracias, Miriam, por habernos traído este aterrizaje de lo que representan los megaproyectos en este contexto de aumento de los flujos de capital transnacional y de políticas de internacionalización empresarial. A partir de este marco teórico que nos has aportado, ahora vamos a pasar a una mesa que va a tratar de aterrizar algunos casos concretos de empresas que están generando impactos en distintos territorios de América Latina, concretamente en Brasil, en México y en Colombia, con compañeras que vienen de allá del movimiento popular y de resistencia frente a los megaproyectos. Y lo dejamos acá de 5 minutitos y seguimos con la siguiente.